Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Vamos a repasar algunos comentarios. Xavier Argentina me dice que ha escuchado a varios liberales hablando en neolengua, supuestos antiprogresistas que usan el término género en lugar de sexo, varón en lugar de hombre. Bueno, yo esto lo hago para evitar la ambigüedad, no porque crea que la palabra hombre tenga algo de malo. O que afirman que se debe decir masculinidad y no hombría. De ningún modo son sinónimos estos términos. Lo curioso de esto es que esto sí es neolengua. Ni siquiera puede ser abarcado dentro de lo que hablaban en uno de mis videos anteriores o en varios de ellos. Que las ediciones anteriores del diccionario de neolengua son tomadas como si fuesen castellano. Tenemos así barra bravas cantando cantitos en neolengua. Si sos hincha de River, sos un homosexual. ¿Qué pasa? ¿Esa gente está siendo políticamente correcta? No, cree que homosexual es castellano. En este caso no, el caso que señala Xavier, no, esta gente está diciendo no se debe decir esto y saben cuál es la palabra correcta. Se debe decir esto otro, o sea, es el razonamiento típico de la neolengua. Lo dije y lo repito, los liberales tienen un fuerte fondo de autoritarismo en su forma de pensar, en su forma de razonar. Defienden las libertades individuales en principio, defienden la democracia en principio, pero las consideran una debilidad. Comparten la forma de pensar típica del fascismo y en este caso típica de la izquierda. Las consideran, ok, esto no está tan bueno, pero esto es más resistente, esto es más fuerte. Lo que yo defiendo está mejor, pero es débil, no sirve. Es para cuando está todo bien, para cuando no importa. Ese es el fondo de autoritarismo propio de los liberales. Por eso nunca he podido ser liberal. Más allá de que en líneas generales comparto su visión del mundo, su visión de la política. Andrés Berejano, como se diga, perdón por deformarle el nombre, hace una objeción interesante a esto. Me pregunta, ¿hasta cuándo el castellano fue verdadero castellano? ¿1815? ¿1920? Porque el lenguaje, dice, siempre fue una lucha por imponer una visión del mundo. Nunca fue algo homogéneo y aceptado por todos. Esta es una objeción interesante. Por un lado, esto es así. Toda palabra es un prejuicio, dijo Nietzsche. Esto es verdad, no existe un castellano puro como visión totalmente imparcial de la realidad. Que esto es lo que se intenta crear en las superlenguas o lenguas científicas, donde sí son creaciones artificiales y tienen esto en común con las neolenguas, donde se trata de definir qué es una estrella, qué es un planeta, qué es una luna, y vamos a usar todos esta misma terminología con estas definiciones que las difunde una organización reconocida por la mayoría. Ese es el castellano no es así, ninguna lengua real, ninguna lengua natural funciona así. Por eso, la confusión que señalaba en mi video sobre las pseudolenguas, comencé con una cita de un astrónomo, Carl Sagan, que creía erróneamente que el diccionario de la Real Academia Española y sus equivalentes eran algo así como la Unión Astronómica Internacional, que te dice cómo hay que usar cada palabra y todo el mundo tiene que adaptarse a la terminología de esa institución, le gusta o no. El lenguaje natural no funciona así. Hay una gran diferencia en esto. Uno, el lenguaje natural puede estar lleno de prejuicios, puede ser una colección de prejuicios, como decía Nietzsche, pero son prejuicios que se creen de buena fe.
En cambio, la neolengua es una deformación deliberada de la realidad. El que usa el neolingüismo no lo cree él. No es que está diciendo, no se está dando cuenta que está dando una versión sesgada de la realidad y no una descripción imparcial de los hechos. No, él no cree en las palabras que usa. Él no cree en la palabra que está usando. Quien usa un término como transexual, él no cree que una persona pueda cambiar de sexo. No es que él lo cree y no se da cuenta que el resto del mundo no lo cree. Esa es una característica del neolingüismo. Es deliberadamente de mala fe. La otra característica que lo diferencia, que no debe ser confundido con un neologismo, es que el neologismo busca expresar algo que no se podía expresar antes, mientras que el neolingüismo busca que algo que se podía expresar deje de poder ser dicho. O sea, no solo es algo distinto, es exactamente lo contrario. Sí ha ocurrido que términos de neolengua fueron castellanizados, fueron adoptados por el castellano como se adopta un lenguaje de otra lengua, no necesariamente significando lo mismo. Estos términos, posteriormente, por ejemplo, racismo en el sentido de creer que hay razas superiores e inferiores. Estos términos, como después vuelven a ser usados en el sentido que tenían originalmente en la pseudolengua, empiezan a ser abandonados. Pero en su momento fueron adoptados como castellano, y este no es el mismo fenómeno que creer que la vieja neolengua es castellano. Esto es tomar una palabra de neolengua y convertirla en castellano, convertirla en verdadero castellano, quiero decir. Hay también neolingüismos que han quedado validados por el uso. Por ejemplo, llamarle guitarra criolla al instrumento musical que en todos los idiomas del mundo, en todas partes se llama guitarra española, viene de la guerra de independencia y es una pelotudez como lo de las papas de la libertad. Lo que pasa es que como está ahí hace 200 años, perdió la carga ideológica que tenía en su momento. Se convirtió en castellano eso. Me dicen que estoy usando latifundio como sinónimo de monopolio. No, esto es un neologismo. Estoy usándola en un sentido más amplio. Un monopolio puede ser odioso, pero no es realmente una amenaza para la libertad. Por ejemplo, todas las lamparitas del mundo las fabrican 10 tipos. Entonces, ¿qué pasó? Esos 10 tipos se pusieron de acuerdo, vamos a hacer... nadie va a fabricar una lamparita que dure más de 2000 horas, y se pusieron de acuerdo en hacer lamparitas que son deliberadamente malas, que se rompen en 2000 horas porque esto les permite vender más lamparitas. ¿Es odioso? Sí, pero no representa una amenaza. Porque si estos tipos dicen, miren, desde el día de hoy voy a controlar qué se puede decir y qué no, y si no fabrico más lamparita, todo el mundo le diría, metete la lamparita donde te entren, y se alumbraría con velas. El latifundio no es... El latifundio no controla algo que la gente use, como una lamparita. El latifundio controla algo donde la gente está. Nadie dice estoy usando Twitter, sino estoy usando Twitter. Estoy en Twitter. Ayer estaba en Facebook y alguien dijo tal cosa. Y esta forma de hablar no es incorrecta. Las redes sociales son lugares donde se está. Son lugares no físicos si se quiere, pero son lugares donde se está, no son cosas que se usan. Lo mismo el automóvil. El automóvil es algo donde se está. Uno usa una licuadora, uno está en un automóvil. Y un occidental medio pasa 2 horas al día arriba de un automóvil. Entonces, el monopolio de estas cosas donde se está es extremadamente peligroso. No es un mero monopolio, es un latifundio. Es un latifundio, en sentido amplio del término. Es un latifundio y es una amenaza mucho más seria
para la libertad individual que no el monopolio de las lamparitas. Me comentan que las leyes que prohibieron tener animales en los circos llevaron a que se mate a esos animales y que los defensores de los derechos de los animales esto pareció no importarles. Las obligaciones morales que tenemos con respecto a los animales de otras especies son un tema de filosofía ética que está esperando a ser tratado seriamente. Es un tema importante de ética y está eclipsado por toda clase de estupideces, por toda clase de gente colgándose signos de virtud, el veganismo, los pseudo defensores de los derechos de los animales, que son misántropos que encubren su odio a la humanidad con el amor a los animales. Es un tema que merece ser tratado en serio y no está siendo tratado seriamente. Andrés Soya me dice que sería interesante un video con pseudo relatos históricos bien difundidos en la actualidad y cómo identificarlos. Es un tema interesante. ¿Cómo identificarlos? A la larga, a la corta, hay que ir a ver los documentos. Sí, hay que ver. Hay que ir a leer los documentos que dicen realmente. No hay atajo. Uno puede sospechar que hay algo raro por dos motivos. La incoherencia lógica. Por ejemplo, un relato que anda dando vueltas es que el escritor, el autor del retrato de Dorian Gray, se me ha borrado el nombre, fue metido preso por homosexual en esta sociedad victoriana, represiva, bla, bla, bla. Y gracias a eso, esa ley se abolió. La ley que prohibía el homosexualismo en Inglaterra fue abolida gracias al encarcelamiento de este escritor. Segundo, nos dicen que un matemático de la Segunda Guerra, que se me ha borrado el nombre también, fue metido preso, fue acusado de ser homosexual en la Segunda Guerra, es decir, 100 años antes 100 años después de que la homosexualidad había sido abolida en el Reino Unido, y antes de ir preso se pegó un tiro. Esos dos relatos no pueden ser ambos verdad, necesariamente uno es falso. O ambos, pero uno necesariamente es falso. La incoherencia lógica es algo que te lleva a ir a chequear los documentos. La otra es la falta de verosimilitud. Cuando uno te cuenta, no es así como funciona el mundo. No es verosímil el relato. Entonces, a ver qué pasó acá realmente. El asunto con los pseudo relatos históricos, que son tantos y comparten todos una misma visión del mundo, que terminan siendo verosímiles. O sea, la persona que ha escuchado que, bueno, así funcionaba el mundo hasta hace 20 años, o así funciona el mundo ahora, una y otra vez, con pseudo relato A, pseudo relato B, pseudo relato C, cuando escucha el pseudo relato D, piensa que así es como funciona el mundo. No le suena inverosímil. O sea, uno tiene que primero empezar a ir cambiando de a poco su visión del mundo para detectar que los pseudo relatos no son creíbles. Pero de última hay que ir a ver los documentos, no hay camino corto. Marian Mateo me pregunta cuál me parece a mí que fue el mejor presidente que tuvo la República Argentina. Arturo Illia. Joseph algo, escribí terriblemente mal el apellido, dice que sería interesante una lista de buenos gobernantes en la historia. Interesante tópico, podría hacer un video sobre esto. Bareb Bacchus me dice que estuvo en una conferencia donde hablaban de la posverdad, donde la distinguían de la mentira, diciendo que la mentira es falsa. A la posverdad no le importa si algo es verdadero o falso. Bueno, que no te importe que algo es verdadero o falso, ya es la mentira. No, esta distinción es superflua. Si no te importa si lo que estás diciendo es verdad, ya estás mintiendo. No importa si por casualidad coincide con la realidad lo que decís.
Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.